por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. Antes de que Fidel Castro llegara al poder y Cuba se convirtiera en símbolo de la revolución, ya existía otra figura dominante que manejaba el país como su feudo. Fulgencio Batista, militar de carrera, político astuto y símbolo de una era de corrupción. Batista gobernó con puño de hierro mientras convertía a La Habana en el patio trasero de la mafia y de los intereses estadounidenses. Para algunos, era el hombre del orden. Para muchos, el rostro de la traición. Pero su historia es más compleja que la de un simple tirano. Fue presidente electo y dictador por la fuerza, aliado de comunistas y luego verdugo de ellos. Su figura fue clave para entender cómo una isla boyante terminó ardiendo en revolución. Así fue la historia del hombre que gobernó Cuba y del silencio que lo rodeó después de su caída. En 1933, Cuba vivía una tormenta política. El presidente Gerardo Machado había caído. El país estaba sumido en el caos y, desde los cuarteles, surgía un nuevo nombre: Fulgencio Batista. Era un sargento taquígrafo del ejército, sin rango alto ni trayectoria política, pero tenía algo más valioso: ambición y contactos clave. Aprovechando la crisis, lideró el llamado Golpe de los Sargentos, una revuelta dentro de las propias Fuerzas Armadas. Batista no se declaró un líder de inmediato, pero detrás de las sombras comenzó a mover hilos. Apoyó al presidente títere mientras consolidaba su poder como jefe del ejército. En pocos años, pasó de ser un desconocido a convertirse en el hombre fuerte de Cuba. Nadie se movía sin su visto bueno. Su figura creció entre militares, políticos y empresarios que preferían el orden del cuartel al caos civil. Con un discurso de modernización, Batista logró el apoyo de sectores progresistas y hasta sectores comunistas. Para muchos, Batista era el mal necesario. Así comenzó su primera etapa de poder, manejando presidentes desde atrás del telón, mientras preparaba el escenario para gobernar él mismo. En 1940, Batista decidió dejar las sombras y presentarse como candidato presidencial. Como esposa, como hija, queremos a Batista presidente porque es la seguridad de nuestros hijos. En estas justas en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas, me ha designado su presidente. Contra todo pronóstico, ganó las elecciones de forma legítima, respaldado por una amplia coalición que incluía desde liberales hasta comunistas. Durante su mandato, impulsó una nueva constitución, considerada una de las más avanzadas de América Latina, con derechos laborales, sociales y garantías democráticas. Fue su momento de mayor legitimidad política. Pero bajo esa fachada progresista, el poder seguía concentrado en sus manos. Si bien no se vivía una dictadura abierta, los hilos del aparato estatal respondían a sus intereses. La corrupción
comenzó a expandirse y el clientelismo político se convirtió en práctica habitual. Batista se mostraba como un reformista, pero su gestión ya empezaba a revelar una cara más pragmática que ideológica. En 1944 entregó el poder pacíficamente y se marchó del país, dejando atrás una imagen de gobernante moderno, aunque con muchas sombras. Pero ese retiro era apenas una pausa. Batista nunca se alejó realmente del poder. Desde el extranjero seguía observando y esperando su próximo movimiento. Tras dejar la presidencia, Batista se instaló en Estados Unidos. Vivía con lujos, escribió sus memorias y mantuvo sus lazos con el poder económico cubano y estadounidense. Pero nunca abandonó su ambición. En 1952 regresó a la isla con un plan claro: volver al poder. Y lo logró de la forma que mejor conocía, con un golpe militar, justo antes de las elecciones presidenciales de 1952, en la que iba perdiendo en las encuestas. Batista tomó los cuarteles y derrocó al gobierno de Carlos Prío Socarrás. No hubo disparos, solo una acción quirúrgica. En horas retomó el control total del país. Se suspendió la Constitución, se cancelaron las elecciones y la República Democrática dejó de existir. Batista justificó el golpe, hablando de salvar a la patria del comunismo. Pero lo cierto es que reinstaló una dictadura personalista, esta vez sin caretas. Se rodeó de militares leales, aumentó el control sobre la prensa y comenzó a gobernar con puño de hierro. Había vuelto, pero ya no como presidente reformista, sino como dictador. Bajo el mando de Batista, Cuba vivió una paradoja brutal. Por un lado, mostraba cifras de crecimiento económico, hoteles de lujo, casinos y turismo en alza. La Habana se convirtió en un paraíso tropical para mafiosos estadounidenses y estrellas de Hollywood. Por el otro lado, en los barrios humildes, la pobreza era profunda y el acceso a la salud o la educación seguían siendo privilegio de pocos. El país era gobernado como una empresa privada. Batista y su círculo se enriquecieron a niveles escandalosos. Permitió que la mafia controlara el juego, el tráfico y los negocios ilegales, a cambio de comisiones millonarias. Mientras tanto, los opositores políticos eran perseguidos, encarcelados o directamente eliminados. Las cárceles se llenaron de disidentes y la tortura se volvió rutina en los calabozos del régimen. La censura controlaba los medios y cualquier crítica podía costar el exilio o la vida. El miedo se instaló como método de control social. Batista había convertido a Cuba en un negocio personal, protegido por uniformes y dólares. Y, aunque muchos se beneficiaban, otros empezaban a soñar con rebelarse. El 26 de julio de 1953, un joven abogado llamado Fidel Castro protagonizó un asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, con la intención de iniciar una insurrección armada contra Batista. El ataque fue un fracaso militar. Muchos murieron,
y Fidel fue arrestado. Pero aquel acto marcó el inicio del movimiento que cambiaría la historia de Cuba para siempre. Durante el juicio, Fidel pronunció su célebre discurso, "La historia me absolverá", donde denunció la corrupción, la represión y la injusticia social bajo el régimen de Batista. Fue condenado a prisión, pero 2 años después fue amnistiado. Se exilió en México, donde organizó la guerrilla del movimiento 26 de julio, junto a su hermano Raúl y un joven médico argentino llamado Ernesto Che Guevara. En 1956 regresaron a Cuba a bordo del yate Granma. Fueron recibidos con fuego militar, pero lograron refugiarse en la Sierra Maestra. Batista subestimó a ese pequeño grupo de barbudos, creyéndolos una molestia menor. No imaginaba que ahí comenzaba el principio de su propio final. Lo que comenzó como una pequeña guerrilla en la montaña se transformó en un movimiento imparable. Mientras el movimiento 26 de julio ganaba apoyo popular, Batista perdía el control del país. La represión se intensificó. Ejecuciones, desapariciones, tortura. Pero la violencia estatal solo alimentaba la rabia. Cada bomba, cada asesinato sumaba más simpatizantes a la causa rebelde. El ejército, aunque más grande y mejor armado, no tenían moral ni liderazgo. Muchos soldados desertaban o se negaban a combatir. En cambio, la guerrilla sumaba campesinos, estudiantes y jóvenes dispuestos a morir por un cambio. La imagen de Fidel crecía como símbolo de resistencia, mientras Batista empezaba a verse como un dictador acorralado. Estados Unidos, su principal aliado, comenzó a tomar distancia. La prensa internacional mostraba la brutalidad del régimen y Washington decidió suspender la venta de armas. Sin apoyo externo ni control interno, Batista se quedó cada vez más solo. La guerra ya no solo era militar, era política, social, y la estaba perdiendo. La noche del 31 de diciembre de 1958, mientras los cubanos celebraban Año Nuevo, Batista preparaba su escape. Sabía que las tropas rebeldes estaban a punto de tomar La Habana y que sus aliados ya no estaban dispuestos a protegerlo. A las 3 de la madrugada del 1 de enero de 1959, abordó un avión con rumbo a República Dominicana. Se llevó consigo a su mujer, su círculo más cercano y millones de dólares en efectivo y joyas. La ciudad amaneció sin precedentes. El vacío de poder fue inmediato. Rebelde, pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante Las estaciones de radio comenzaron a anunciar que Batista había huido y la población salió a las calles en euforia. El ejército se rindió en cadena y las columnas guerrilleras comenzaron a entrar a La Habana. Fidel, que estaba en Santiago, se tomó su tiempo para llegar triunfalmente. El dictador se había ido, pero no sin dejar un país herido. Batista primero llegó a República Dominicana, donde fue recibido por otro dictador, Rafael Leónidas Trujillo.
Luego se trasladó a Portugal y finalmente se estableció en España bajo la protección de Franco. Lejos de micrófonos, comenzó una nueva vida en el silencio. En el exilio, Batista intentó limpiar su imagen. Escribió libros, dio entrevistas y contó su versión de la historia, donde se mostraba como un defensor del orden frente al comunismo. Pero el mundo ya no quería escuchar. Su figura, antes temida, se volvió incómoda. Ni siquiera sus antiguos aliados quisieron reivindicarlo. Viviendo en Madrid, rodeado de lujos, pero aislado, Batista se convirtió en un fantasma. Sabía que no podía volver a Cuba, donde su nombre era sinónimo de dictadura y corrupción. Mientras Fidel consolidaba su revolución, él envejecía en el anonimato. El 6 de agosto de 1973, Batista murió de un infarto en la capital española. No hubo homenajes ni funeral de Estado. El hombre que había gobernado con puño de hierro terminó sus días lejos de su patria, olvidado por la historia. Su nombre solo volvía a escucharse cuando se hablaba de cómo no se debe gobernar. Cuando hablamos de Cuba, la historia solemos contarla comenzando por Fidel Castro. Pero antes de él, hubo otro dictador que allanó el camino a la revolución. Fulgencio Batista. Su ambición, su pacto con la mafia, la corrupción desenfrenada y la represión brutal crearon el caldo de cultivo perfecto para que el pueblo abrazara a los barbudos de la Sierra Maestra como libertadores. Batista no fue solo una víctima de la revolución, fue su causa. Su caída no marcó el fin de una dictadura, sino el inicio de otra. Pero su historia importa, porque muestra cómo el poder absoluto, cuando se ejerce sin ética ni justicia, siempre termina devorando a quien lo ostenta. Batista murió lejos de la isla, sin poder escapar del juicio de la historia.